Génesis de la democracia para el aula, por Ricardo Rojas Rodríguez. Narrado por Sergio Barbosa. A quien me acompaña desde antes de sus 15 años, niña aún, esposa y madre ya, soportando mis conflictos, enfrentando con coraje las dificultades, creciendo con nuestros 8 hijos a la vez como maestra de niños y jóvenes. A Rosalba Torres, cuyos valores como educadora reconozco al lado de centenares de jóvenes, muchos ya profesionales, de quienes no podemos olvidar su gracia juvenil, que previve a sus 55 años. Ricardo, Bogotá, 1987. Prólogo. Juan Jacobo Rousseau, siglo XVIII, con Emilio, inicia la discusión sobre cómo aprender los principios de la educación moral, ética y política en los espacios educadores, como la escuela o el taller. Emilio sigue a su maestro, quien a la vez se asombra al percibir el espíritu inquietante de su pupilo. Rousseau insinúa que el reto de todo maestro es descubrir las singularidades emocionales de quien desea aprender. En la vida, nos dice, las rutinas producen inconformidad, y la inconformidad empuja hacia la búsqueda de lo desconocido. La inconformidad lleva consigo la curiosidad, y por esta curiosidad el pupilo, el que quiere aprender mirando y escuchando, apela al maestro, es decir, interpela, demanda atención, pregunta sobre lo incierto. Rousseau dedicó gran parte de su obra a polemizar sobre lo conveniente e inconveniente de estimular la curiosidad del niño y de los jóvenes. Si leen y estudian, se inflama y se aguza la imaginación, advertía. No empieza el hombre con facilidad a pensar, pero así que empieza ya no cesa. Es extravagante enseñar tantas cosas inútiles y subestimar el saber obrar con las manos y el cuerpo. Para saber vivir en el mundo es preciso conocer los instrumentos de manera temprana y no al final, pues es falaz educar como si se viviera meditando en una celda. Ejemplos y no razones, acciones en lugar de obligar a hablar en el aula cuando los estudiantes no tienen nada por decir, constituyen algunas de las premisas de Rousseau. Primero la acción y la indagación, y luego los libros, porque estos devienen de la necesidad de buscar respuestas a los misterios que suscita lo indagado. Primero la exploración del entorno, el juego, la interacción con otros niños y con adultos, la experiencia con el arte, la poesía, la música y la danza, antes que las cartillas para aprender a leer y a escribir. Los grandes pensadores sobre la educación coinciden en este punto. La complejidad del mundo es lo que mueve a los niños y a jóvenes a conjeturar a la vez que actúan. El riesgo es que la escuela neutralice esta fuerza natural. Una manera de evitarlo es asumiendo la educación escolarizada a partir de centros de interés, de Crowley y Montessori, o de proyectos. Dewey, Kilpatrick, Freinet, Knott, Vasilev, Jolibert. Y con acuerdos democráticos para trabajar juntos en torno a las preguntas que cada uno tiene. Narración pedagógica denomina Ricardo Rojas a la activación de la memoria para reconstruir la manera como el sistema educativo en Colombia, en lugar de incentivar la curiosidad, la actitud crítica y apelativa en los estudiantes, ha propendido por la sumisión y la resignación. Ya se había adelantado el autor de este libro a lo que hoy constituye el centro de las investigaciones humanísticas, el carácter neocolonial de los discursos sobre la educación y la cultura. Y, en efecto, lo que ocurrió en Colombia entre los años 2015 a 2018, con los documentos ministeriales provenientes del Banco Internacional de Desarrollo, como los Derechos Básicos de Aprendizaje, las mallas de aprendizaje, los libros de texto, los instrumentos de diagnósticos y de medición de coeficientes intelectuales de los estudiantes reconfirman el sentido de la distancia que Ricardo Rojas tomó respecto a la escuela canónica. Ese viejo maestro autoritario en el aula, espacio resguardado por un Cristo en la pared, un tablero y una regla amenazante del que nos habla el autor de este libro, previene entre los jóvenes maestros de nuestra contemporaneidad, si bien de manera solapada o simbólica. En contraste, claro,
como lo fue Rojas en su tiempo, también muchos maestros persisten en buscar los puentes entre las aulas y los ambientes abiertos de las geografías de los entornos, de los mandarinos, los mangos, las flores, los pájaros, las mariposas y el cielo azul. La escuela parece estar signada por la competición a través de la calificación, como el caso de la maestra que decide abandonar el fuete y el palo para no castigar sin dejar de vigilar. Es paradójico, pues al vigilar también se castiga, como en efecto ocurre con la jerarquización entre las estudiantes excelentes, que son premiadas, y las rezagadas, que son estigmatizadas. Y es también paradójico que las premiadas sean las obedientes y acríticas, mientras las estigmatizadas van forjando en el inconsciente la irreverencia y la sospecha de que el mundo está torcido. Violencia física y simbólica, similar a como lo muestra César Vallejo en su cuento Paco Yunque, es la representación, en el microespacio de las aulas, de las regulaciones desiguales de la sociedad, con el individualismo y las jerarquías. Pero el que va a la saga, sin ningún espíritu de competición u obsesionado por ser el mejor, es el que luego despunta como organizador de juntas comunales, sindicatos, organismos de defensa de los derechos y como maestro en los centros poblados y en las zonas rurales, en una época en la que, para ser docente, se requería haber finalizado la educación primaria o algunos grados de la educación secundaria. El libro de Ricardo Rojas es una narración de la historia de la educación en Colombia, de la que se infiere, la escuela nunca ha sido una prioridad de los gobiernos. Un aspecto fundamental de este libro es el develamiento de la ambivalencia religiosa y la política del maestro. De un lado, el recurso de Dios para prevenir la violencia entre los mismos estudiantes, quienes pueden ir al infierno si no obedecen y no cumplen con los deberes. De otro lado, el sincretismo entre la visión conservadora del mundo en los pueblos y la visión liberal de una escuela posible. En esta ambivalencia el maestro se interroga a sí mismo por su rol, como juez y como responsable de lo que esperan los pobladores de sus hijos, que la escuela los enderece y los encarrile para el trabajo rudo del campo, que aprendan a leer y a escribir para que no sean brutos. Y hay dos mundos separados, el de los juegos con el ánimo festivo de los estudiantes y el de las aulas con sus ordenamientos y sus rutinas. Y frente a la ambivalencia, la decisión de un maestro que avisora una escuela para aprender el sentido de la democracia, obrar en cogobierno. Los estudiantes eligen junta de gobierno. El maestro que nos habla en esta narración intuye posibilidades y apuesta por ellas. Comienza con la proxemia. El espacio y los lugares ocupados por quienes lo habitan se transforma y rompe con la imagen de la iglesia. Así, en lugar de las nucas y las espaldas una tras otra en las bancas del salón, procede con la reorganización en forma de U rectangular, de tal modo que todos puedan mirarse frente a frente. Entonces, por efecto proxémico, los estudiantes tímidos dejan de serlo, y las interacciones convergen en preguntas sobre los dilemas existenciales y los fenómenos observados. Emerge entonces la visión pedagógica que Rojas, después de mostrar la escuela autoritaria en la primera parte del libro, propone: la escuela de las preguntas, es decir, los centros de interés de ellos, mas no la taxonomía de contenidos atomizados, es lo que identificará como el nuevo maestro. Desaparecen las calificaciones para dar lugar a las valoraciones entre pares o entre grupos. Aparecen los proyectos, y con ellos el sentido de la solidaridad y la cooperación. Se trata de la dignidad en el ser-estar en la escuela para la vida digna en la existencia, nos dice. El libro es catártico, de autoanálisis, es testimonial, porque muestra un antes y un después de la escuela en Colombia, aunque en el después permanezcan las huellas del anterior, pero no por capricho del profesorado, sino porque la sociedad la regula y la vigila, y la sociedad es la representación imaginaria que permanece en nuestras conciencias. Fabio Jurado Valencia, Bogotá, 2023.
Proemio, la panadería del alma. Esta es una narración antecedente a la de este libro del profesor Ricardo Rojas Rodríguez. No es pedagógica, como la suya, apenas histórica. Se trata de contar sus hazañas y logros en materia educativa hace más de un siglo con el denominado radicalismo liberal. Obsesionados con los radicales porque, a pesar de haber obtenido la independencia medio siglo atrás, todavía seguía latente la mentalidad colonial. Se propusieron un vasto programa para inculcar en las nuevas generaciones los principios de libertad, igualdad y fraternidad iluminadoras del itinerario libertario de nuestra patria, desde Nariño hasta Bolívar. Montaron una gran panadería del alma, conscientes como estaban de que solamente la educación rompería las viejas y oxidadas cadenas que aún nos amarraban al pasado de dependencia cultural. Sostuvieron la tesis de que la educación era, para los padres, una obligación generadora de un derecho para los hijos, y se dedicaron a invertir en escuelas y facilidades educativas a lo largo y ancho del territorio nacional. Predicaron también la abolición de la denominada educación confesional, que entregaba la definición de los contenidos educativos a un solo rito, y abrieron las puertas para una educación laica, no discriminatoria. Pues bien, esta narración pedagógica de Ricardo Rojas está llena de ejemplos claros de cómo todavía siguen pensando en nuestros moldes educativos antiguos demonios de los cuales ya nos creíamos liberados. Y refrenda la necesidad de seguir trabajando, como lo ha venido haciendo él desde hace largos años, por encontrar los caminos conducentes a aquellos que Freire llama la educación para el cambio. Don Agustín Nieto Caballero, mi maestro, gustaba de una frase de Pasteur que viene como anillo al dedo, como moraleja de este ameno aporte de Ricardo Rojas a la literatura sobre la fenomenología de la educación. Alguna vez le preguntaron al sabio francés si creía en la buena suerte, y él respondió que sí creía, pero también creía que la buena suerte siempre favorece a los más preparados. Ernesto Samper Pizano, 1987. 1. Un sistema educativo dentro del orden social. América Latina, y en una de sus esquinas, Colombia. Somos un conjunto de pueblos, y hemos recorrido un largo camino desde antes de la etapa tribal y autogestionaria de los pueblos primitivos, pasando luego bajo el dominio de los gobernantes extranjeros de la España imperial, que se apropió de estas tierras e impusieron tributos, esclavitud y servidumbre, favoreciendo siempre los intereses de España e impidiendo el libre desarrollo de la sociedad y la economía de la Nueva Granada. Posteriormente, la solidaridad inglesa y sus empréstitos, que estimularon la lucha libertaria contra España, sirvieron para someternos a un régimen semicolonial de comercio exterior, el cual obstaculizaba la producción nacional autónoma y favorecía al imperio mercantil inglés, impidiendo así nuestro libre desarrollo económico y social. Ya en nuestro siglo, el gran capital de los Estados Unidos penetró por todas las arterias de la economía nacional a escondidas de la opinión pública para apropiarse del oro, el platino, el petróleo, el banano, las empresas industriales, el gran comercio, el sector financiero y bancario, y durante esta etapa neocolonial con gobernantes propios nacidos en nuestra misma tierra, siempre asociados a la potencia extranjera, conspirando en los clubes contra el bienestar de los pueblos y poniendo las armas de la República al servicio de los intereses foráneos y contra los legítimos intereses de nuestros pueblos. Durante estos siglos de dominación, el sistema educativo ha cumplido una función política de domesticador de las nuevas generaciones. Ha sembrado en mil formas los temores y la inseguridad individual y colectiva para proteger el cordón umbilical de la dependencia. Y este mismo sistema educativo ha impedido el florecimiento de las fuerzas creadoras y espirituales de nuestros pueblos, además de ocultar los intereses legítimos de los colombianos a través del mismo sistema educativo que incluye los medios de comunicación y el torpe fanatismo deportivo como a los vicios del consumismo y la drogadicción.
todos tendientes a impedir el movimiento de los colombianos en torno a nuestros propios intereses y a nuestras ansias de progreso colectivo, de paz y felicidad. Crear el nuevo modelo educativo para una Colombia en la que todos nos sintamos dueños de nuestro destino, capaces de participar en forma consistente, es el propósito que se sugiere en las páginas de esta narración pedagógica.